Ella vio sus manos temblar cuando el gerente arrancó el cheque de sus dedos. $820,000. Con un gesto brusco, Rodrigo Fonseca estampó el cheque con la palabra rechazado, presionando el sello sobre el papel como si estuviera aplastando algo sin valor. Rasgó la copia del cheque frente a todos y arrojó los pedazos a la basura con desdén. Lo que no sabía era que ese gesto aparentemente simple estaba sellando el fin de su propia carrera. La mañana del martes comenzó, como todas las demás, para Ivone. A las 5:30, despertó con el sonido del despertador, como siempre. Preparó café con la calma de quien ya tiene una rutina bien definida. Se puso unos jeans desgastados y una blusa de algodón sencilla. Nada de joyas, nada de maquillaje exagerado. A sus 45 años, Ivone sabía que la verdadera riqueza no necesitaba de vitrinas. Había aprendido que lo más importante era el carácter y la dignidad, no la apariencia. Antes de ir al banco, pasó 3 horas en el albergue comunitario del barrio San José, donde servía desayuno a personas en situación de calle. Sus manos aún olían a jabón de coco cuando entró en la sucursal bancaria. La Santista Premium estaba en el centro de la ciudad, un lugar donde el lujo y la ostentación parecían derramarse por los pasillos. El suelo de mármol beige brillaba, el aire acondicionado helado mantenía una temperatura perfecta, y los sillones de cuero sintético gris eran impecables. Cada detalle de la decoración parecía pensado para impresionar. Ivone, por otro lado, sostenía con firmeza su bolso de tela desgastado. Era el tipo de bolso que, aunque sencillo, tenía más significado para ella que cualquier marca famosa. Caminó hasta el mostrador de atención, donde encontró a 3 personas en la fila: un señor de traje, una mujer joven usando su celular y ella misma. Rodrigo Fonseca estaba en el segundo piso, observando todo desde su oficina acristalada. Sus 38 años, cabello engominado y traje impecable, reflejaban su posición destacada como gerente premium de la sucursal, donde llevaba 6 años. Rodrigo estaba a punto de enfrentar un gran desafío. Su meta trimestral estaba en riesgo. Necesitaba cerrar negocios de alto valor, atraer inversionistas de peso. No había tiempo para clientes pequeños y simples como Ivone. Cuando ella llegó al mostrador, Carla, la empleada, sonrió con la cortesía protocolar. La señora necesita hablar con el gerente, para valores superiores a 500,000, ¿de acuerdo?, informó Carla, intentando mantener la voz firme. Es el procedimiento estándar. Un momento. Carla tecleó algo en la computadora y tras 3 minutos, Rodrigo bajó las escaleras con pasos firmes. La vio de lejos, ropa sencilla, un bolso viejo, zapatillas desgastadas. Ivone parecía estar fuera de lugar en ese ambiente de lujo, y él, con su mirada fría y calculadora, ya había juzgado. «¿La señora desea depositar este cheque?», preguntó sosteniendo el papel con 2 dedos, como si fuera algo sucio. No le pidió que se sentara. «Sí, es un cheque de pago de una empresa que me debe. Todo en regla. Puede verificarlo», respondió Ivone, con voz calma y firme pero sin arrogancia. Rodrigo miró el cheque, leyó el valor, 820,000, y frunció el ceño. La constructora Almeida en Rocha era una empresa conocida en la región, pero el nombre del beneficiario era Ivone Barbosa. Buscó en el sistema, pensando que podría encontrar algo sospechoso. Cuenta corriente sencilla. Saldo promedio de $12,000 en los últimos 6 meses. Nada de inversiones, nada de portafolios robustos. «Señora Ivone, ¿en qué trabaja exactamente?», preguntó cruzando los brazos. «Tengo algunos negocios», respondió Ivone sin entrar en detalles. Rodrigo repitió con una sonrisa cínica las palabras de Ivone. «Algunos negocios», continuó, mirando el cheque. «La señora llega aquí con ropa sencilla, un bolso que parece sacado de un mercado de pulgas y quiere que crea que recibió casi $1,000,000 de una constructora». Ivone sintió la sangre subir, pero mantuvo la compostura. Conocía bien a ese tipo de hombre. Conocía el desprecio que mostraba en su mirada. «El cheque es legítimo, puede llamar a la empresa y confirmarlo», dijo, manteniendo el tono respetuoso. «Oh, claro que voy a llamar», respondió Rodrigo tomando el celular, pero en lugar de marcar solo se quedó mirándola, como si estuviera evaluando cómo despreciarla aún más. «Creo que la señora consiguió este cheque de alguna manera.
Tal vez sea empleada de alguien en la constructora. Tal vez esté intentando depositar algo que no es suyo. Agitó el cheque en el aire, como si fuera una prueba de que todo lo que hacía estaba correcto. Algunas personas en la fila comenzaron a prestar atención. Carla se sintió incómoda, pero nadie se atrevió a intervenir. Yvonne respiró hondo sintiendo la tensión crecer dentro de ella. «Señor Rodrigo, vine aquí de buena fe. Ese cheque es mío por derecho. Si tiene dudas, haga la verificación necesaria, pero no necesita tratarme de esa manera». Rodrigo alzó la voz. «¿Tratarla de esa manera? ¿Cree que estoy obligado a aceptar cualquier papel que llegue aquí?», continuó, visiblemente irritado. «¿Sabe cuántos fraudes ya he evitado en este banco? Este cheque puede ser falso, puede ser robado, puede ser cualquier cosa. No voy a arriesgar mi reputación por alguien que ni siquiera parece tener condiciones para recibir un valor como ese». Las palabras de Rodrigo cortaron el aire como cuchillas. Yvonne sintió cada sílaba, cada palabra agresiva. Ya había pasado por esto antes. Cuando intentó abrir su primera cuenta bancaria, cuando pidió un pequeño préstamo, siempre la misma mirada de desconfianza. «Entonces, ¿no va a depositar mi cheque?», preguntó con voz firme, pero con un toque de tristeza contenida. «No voy a hacerlo», respondió Rodrigo, y entonces hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Rasgó el cheque frente a Yvonne, primero por la mitad, luego en 4 pedazos. Arrojó los fragmentos a la basura junto al mostrador. «Puede irse. La próxima vez no pierda mi tiempo con papeles dudosos». El silencio se apoderó del banco. Carla se llevó la mano a la boca. El señor de traje en la fila murmuró algo inaudible. La mujer joven, que estaba usando su celular, comenzó a grabar discretamente, pero sin intención de divulgar la situación. Yvonne se quedó parada por algunos segundos, que parecieron minutos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parpadeó rápidamente. No iba a llorar allí, no frente a él. «Está bien», dijo con la voz temblando levemente. «Acaba de rasgar $820,000. Pero no se preocupe, también acaba de rasgar mucho más que eso». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con las piernas temblando, pero manteniendo la dignidad. Rodrigo volvió a su oficina, con una sonrisa victoriosa, pero dentro de él algo comenzaba a cambiar. Carla miró la basura donde estaban los pedazos del cheque. Tenía un mal presentimiento, pero no dijo nada. Después de todo, Rodrigo era el gerente, debía saber lo que hacía. Pero mientras Yvonne caminaba por la acera, sacando el celular de su bolso, algo dentro de ella cambió. No era rabia, no era venganza, era determinación. Había dedicado 20 años de su vida a construir un imperio en silencio, sin ostentar, sin buscar reflectores. Ahora, por primera vez, iba a mostrar quién era realmente. Marcó el número que sabía de memoria. 3 timbres. «Doctor Santana, soy Yvonne Barbosa. Necesito agendar una reunión urgente con la directiva del Banco Santista». «Sí, ese asunto que discutimos el mes pasado. Lo decidí. Vamos adelante». Yvonne entró en su pequeño apartamento en el barrio operario, la misma casa donde vivía hacía 23 años. Era un lugar sencillo, pero lleno de recuerdos. 2 habitaciones modestas, una sala sin grandes adornos y una cocina funcional. Las paredes estaban llenas de fotografías enmarcadas, cada una contando una historia importante de su vida. Una foto de ella a los 22 años, embarazada y sonriendo, sosteniendo su diploma de secundaria. Otra a los 25, con Leticia, su hija, en brazos, frente a una casa modesta. Y otra más, a los 30 años, usando el uniforme de limpiadora, sonriendo cansada, pero con los ojos brillando de esperanza. Yvonne nació en una familia pobre del interior. Su padre era albañil y su madre costurera. A los 17 años, quedó embarazada de un novio que la abandonó al saber la noticia. A los 18, tuvo a Leticia sola con la ayuda solo de su madre. Cuando cumplió 20 años, perdió a ambos padres en un accidente de coche. Quedarse sola en el mundo con una hija pequeña fue un golpe duro, pero no se rindió. Muchos lo habrían hecho, pero Yvonne tenía algo que nadie podía quitarle: fuerza de voluntad. Comenzó a trabajar como limpiadora en oficinas. Trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego, recogía a Leticia en la guardería y limpiaba casas de familias hasta las 8 de la noche.
Dormía como máximo 5 horas al día. Los fines de semana vendía pasteles y salados en la feria. Cada centavo que ganaba lo guardaba. Cada billete arrugado tenía un destino. La educación de Leticia y la esperanza de un futuro mejor. A los 25 años, tras ahorrar $8,000 en 3 años de sacrificio, Ivone tuvo una idea. Limpiaba la oficina de una pequeña constructora y notaba cómo esos hombres de traje se quejaban de la dificultad para encontrar mano de obra calificada para la limpieza y conservación de obras. Pagaban caro, pero el servicio era mal hecho. Ivone, entonces, fundó Lirio Dourado Servicios. Comenzó con ella y 2 amigas del barrio. Limpiaban obras, oficinas de ingeniería y almacenes industriales. El diferencial: puntualidad absoluta, trabajo impecable y honestidad. Ivone cobraba justo, pero entregaba excelencia. En los primeros 2 años el negocio apenas cubría las cuentas. Leticia tenía 7 años y preguntaba por qué su madre no estaba en las fiestas de la escuela. Ivone se mordía el labio y prometía que un día las cosas cambiarían. Trabajaba 16 horas al día, administraba contratos, hacía presupuestos y aún se ponía el uniforme para limpiar cuando era necesario. A los 28 años llegó el primer gran contrato. La constructora Almeida y Rocha necesitaba una empresa para hacer la limpieza final de un edificio comercial de 12 pisos. El valor: $52,000. Ivone temblaba cuando firmó el contrato. Era el mayor dinero que había visto en su vida. Entregó el servicio en 3 semanas, 2 días antes del plazo. La calidad impresionó tanto que el dueño de la constructora, señor Almeida, la llamó personalmente. Ivone, tienes talento. No deberías quedarte solo en la limpieza. ¿Has pensado en expandirte? Esa conversación lo cambió todo. El señor Almeida se convirtió en un mentor informal. Explicó sobre licitaciones, cómo participar en concursos públicos, sobre gestión de personas. Ivone absorbía todo como una esponja. A los 30 años, tenía 12 empleados. A los 32, 28. A los 35, Lirio Dourado Servicios tenía contratos con 3 municipalidades, 5 constructoras y 7 empresas privadas. La facturación anual llegaba a $1,200,000. Pero Ivone nunca cambió. Siguió viviendo en el mismo apartamento. Usaba ropa sencilla y el dinero que ganaba lo invertía en la empresa y en la educación de Leticia, que ahora estudiaba en una buena escuela privada. A los 38 años, Ivone dio el siguiente paso. Creó IB Participaciones, una holding que comenzó a invertir en pequeños negocios del barrio. Prestaba dinero a tasas justas a emprendedores locales. Ayudó a una vecina a abrir una panadería. Financió a un joven que quería montar un taller mecánico e invirtió en una costurera que soñaba con tener su propia confección. Todos pagaron y todos prosperaron. A los 40 años, IB Participaciones tenía participación en 17 pequeñas y medianas empresas. Ivone no era dueña de todas, pero era una socia estratégica. Su patrimonio superaba millones de reales, pero nadie lo sabía. No conducía autos importados, no frecuentaba restaurantes caros ni publicaba fotos en redes sociales. Leticia, ahora con 22 años, estaba graduándose en administración. Era una joven inteligente, centrada, y que entendía el valor del dinero porque vio a su madre luchar por cada centavo. Entonces llegó el gran negocio. Hace 8 meses, la constructora Almeida y Rocha necesitaba un inversionista para un emprendimiento de lujo en la zona sur de la ciudad. El señor Almeida, ahora con 70 años y confiando plenamente en Ivone, la invitó a ser socia minoritaria. Ivone invirtió $800,000. Era arriesgado, pero confiaba. El emprendimiento fue un éxito absoluto. En 7 meses, todos los departamentos fueron vendidos. La ganancia fue estratosférica. ¿Y la parte de Ivone? $820,000. Exactamente el valor del cheque que Rodrigo Fonseca acababa de rasgar. Ahora, sentada en el sofá desgastado de su sala, Ivone miraba el celular. La reunión con el doctor Santana, su abogado y consultor financiero, estaba programada para el día siguiente. Tenía un secreto que nadie en el Banco Santista imaginaba. Hace 3 meses, cuando el banco comenzó a pasar por dificultades financieras debido a malas inversiones de la directiva anterior,
Necesitaron un aporte de capital urgente. La solución fue captar recursos de inversionistas privados a través de debentures, títulos de deuda que prometían un retorno generoso. Yvonne compró $2.400. 000 en debentures del Banco Santista. Ella sola era la mayor acreedora del banco. Eso le daba voz, eso le daba poder. Y según el contrato que había leído cuidadosamente con el doctor Santana, también le daba el derecho de exigir cambios en la gestión si había evidencias de mala conducta por parte de los empleados del banco. Rasgar un cheque legítimo de un cliente y humillarlo públicamente, según el doctor Santana, podría calificarse como mala conducta grave. Yvonne no quería venganza. Nunca la quiso. Quería justicia y, más que eso, quería que el banco donde guardaba sus ahorros desde hacía 20 años fuera un lugar mejor. Un lugar donde personas como ella, que llegaban con ropa sencilla, pero con dignidad, fueran tratadas con respeto. Tomó los fragmentos del cheque que había recogido discretamente de la basura antes de salir del banco. Carla, la empleada, había ayudado, colocando los pedazos en un sobre mientras Rodrigo subía las escaleras. La joven tenía ojos gentiles y un corazón bueno. Yvonne reunió los pedazos sobre la mesa como un rompecabezas. Los fotografió con el celular, guardó todo en una carpeta plástica transparente. Era la prueba material. Esa noche apenas durmió, no de rabia, sino de expectativa. Durante 23 años construyó todo en silencio. Ahora, por primera vez, iba a hablar. Y cuando Yvonne Barbosa hablaba, incluso en voz baja, la gente escuchaba. La sala de reuniones de la oficina del doctor Santana tenía una vista panorámica del centro de la ciudad. Era miércoles 9 de la mañana, e Yvonne llegó 15 minutos antes de la hora marcada, como siempre. Vestía un pantalón social negro y una blusa blanca sencilla, nada llamativa. Su viejo bolso de tela estaba con ella, como siempre. El doctor Santana, un hombre de 62 años, cabello canoso y gafas de lectura colgadas del cuello, la conocía desde hacía 12 años, desde que Yvonne buscó ayuda jurídica para formalizar la primera gran expansión de Lirio Dourado Servicios. En esa época, apenas tenía dinero para pagar los honorarios. Él aceptó recibir en cuotas porque vio algo en ella, una determinación inquebrantable. «Yves, siéntate», dijo, señalando la silla frente a su escritorio de caoba. «Recibí tu llamada ayer. Entiendo que hubo un incidente en el banco». Ella colocó la carpeta sobre la mesa y comenzó a contar todo, cada detalle, el cheque, la humillación, Rodrigo rasgando el papel, las palabras crueles. El doctor Santana la escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas, el rostro cada vez más serio. «¿Rasgó el cheque frente a ti?», preguntó incrédulo. «Lo rasgó y lo tiró a la basura», respondió Yvonne, con voz firme, pero cargada del dolor del recuerdo. El doctor Santana se quitó las gafas y se frotó el rostro. Suspiró profundamente. «Yvonne, ¿sabes lo que esto significa jurídicamente? Sé que fue humillante, sé que fue injusto. Más que eso, como la mayor acreedora del banco, tienes el poder de exigir una asamblea extraordinaria. El contrato de las debentures que firmaste prevé cláusulas específicas sobre mala gestión y conducta inadecuada de empleados que puedan perjudicar la reputación de la institución». Abrió un cajón, sacó una carpeta gruesa y comenzó a hojear los documentos. «Cuando invertiste $2.400.000 en el banco hace 3 meses, no solo salvaste a la institución de una crisis de liquidez, adquiriste influencia. Las debentures que posees representan el 17% de la deuda privada total del banco. Ningún otro inversionista individual tiene más del 8%. Yvonne ya lo sabía, pero escuchar al doctor Santana explicarlo le daba una dimensión diferente. No era solo una cliente, era una pieza fundamental en la estructura financiera de esa institución. Él continuó, con voz grave. «¿Qué puedo hacer? Puedes solicitar una reunión con la directiva ejecutiva, presentar tu queja formalmente y exigir medidas correctivas. El estatuto del banco prevé que los acreedores con una participación superior al 15% tienen derecho a voz en las decisiones de gestión de personal, en casos de mala conducta comprobada». «¿Y los pedazos del cheque sirven como prueba?», preguntó Yvonne, ansiosa. «Sirven.
Además, tenemos a la empleada Carla como testigo. Si está dispuesta a confirmar lo ocurrido, tenemos un caso sólido. Yvonne respiró hondo. No quería destruir a Rodrigo. No era ese tipo de persona, pero quería que él entendiera el peso de sus acciones. Quería que el banco cambiara. Quería que otras personas, como ella, no pasaran por la misma humillación. «Agenda la reunión», dijo Yvonne, decidida. El doctor Santana tomó el teléfono y llamó directamente al presidente del Consejo Administrativo del Banco Santista, señor Elio Drummond. La conversación duró 8 minutos. Cuando colgó, miró a Yvonne con una pequeña sonrisa. Reunión agendada para mañana, jueves, 10 de la mañana. Sala de la Presidencia. Estarán presentes el presidente Elio Drummond, la directora de operaciones doctora Mariana Costa y el director jurídico doctor Felipe Moraes. Rodrigo Fonseca será convocado durante la reunión. Yvonne sintió un frío en el estómago. Era real. Estaba ocurriendo. Esa tarde volvió al barrio San José. Tenía compromisos. A las 15 horas visitó la panadería de doña Jusara, una señora de 58 años que había recibido un préstamo de IB Participaciones años atrás. El negocio prosperaba. Jusara ahora empleaba a 4 personas y vendía panes artesanales a 3 mercados de la región. «Yves, qué sorpresa tan buena», exclamó Jusara, limpiándose las manos en el delantal. «Ven, ven. Acabo de sacar pan de queso del horno». Hablaron durante 40 minutos. Jusara contó sobre los planes de expandirse, tal vez abrir una segunda unidad. Yvonne la escuchó con atención, la aconsejó y la animó. No mencionó nada sobre el banco, nada sobre Rodrigo. Ese era su pausa, su refugio, el mundo real, donde ella hacía la diferencia todos los días. A las 17 Yvonne fue al albergue comunitario, ayudó a servir la cena a 32 personas. Conversó con don Manuel, un señor de 70 años que vivía en la calle desde hacía 6 años, pero mantenía la dignidad intacta. Escuchó la historia de Carla, una joven de 19 años que huyó de casa y ahora intentaba reconstruir su vida. Eran esas personas las que Yvonne veía cuando se miraba en el espejo. No importaba cuántos millones tuviera. Nunca olvidaría de dónde venía. Nunca olvidaría las noches sin dormir, las cuentas en rojo, la desesperación de no saber cómo alimentaría a su hija al día siguiente. Cuando llegó a casa a las 20 horas, Leticia estaba estudiando en la sala. La joven levantó la vista del portátil y sonrió. «Mamá, ¿todo bien? Pareces preocupada». Yvonne se sentó junto a su hija y le contó todo. Leticia se indignó. «Rasgó tu cheque. ¿Cómo se atreve? Vas a demandarlo, ¿verdad?» «No quiero demandar a nadie, hija. Quiero que aprenda. Quiero que el banco mejore. Pero mamá, tienes el derecho de defenderte. Tienes el poder de hacer cambios. Lo sé, y eso es exactamente lo que voy a hacer, pero de la manera correcta, sin rabia, sin venganza, con justicia». Leticia abrazó a su madre. Lo entendía. Creció viendo a Yvonne perdonar deudas de pequeños empresarios que pasaban dificultades. Creció viendo a su madre ayudar a desconocidos sin esperar nada a cambio. Esa era la esencia de Yvonne Barbosa. El jueves por la mañana, Yvonne despertó a las 5:08. Se bañó, se puso su mejor conjunto de ropa, un traje azul marino sencillo que compró hace 3 años y usaba solo en ocasiones especiales. Se aplicó un labial ligero y recogió su cabello en un moño discreto. A las 9:30 estaba en la puerta del edificio sede del Banco Santista. Era un edificio de 20 pisos en el centro financiero de la ciudad. El doctor Santana la esperaba en la recepción. «¿Lista?», preguntó. «Lista», respondió Yvonne. Subieron hasta el piso 18. La sala de la presidencia era imponente, con una mesa enorme de madera noble, cuadros en las paredes y una vista panorámica de la ciudad. 3 personas ya estaban sentadas. Elio Drummond, el presidente, de 65 años, cabello blanco, postura impecable. Doctora Mariana Costa, directora de operaciones, de 48 años, con un traje gris, mirada perspicaz. Y doctor Felipe Moraes, director jurídico, de 53 años, con un traje negro y expresión seria. Todos se levantaron cuando Yvonne entró. «Señora Yvonne Barbosa, sea bienvenida», dijo Elio extendiendo la mano. «Es un honor recibirla personalmente.
Sabemos de la importancia de su participación en la recuperación financiera de nuestro banco. Yvonne le estrechó la mano, firme pero respetuosa. Gracias por recibirme, dijo, sentándose en la silla indicada por el doctor Santana. Elio volvió a su lugar y entrelazó los dedos sobre la mesa. Respiró hondo. Fuimos informados sobre un incidente grave ocurrido anteayer en nuestra sucursal Premium, involucrando a la señora y nuestro gerente Rodrigo Fonseca. Nos gustaría escuchar su versión de los hechos antes de tomar cualquier medida.